Ya estamos de vuelta acá en nuestro primer bloque de Puente B TV. Recordando que estamos acá en los estudios de Universidad de las Américas. Y para empezar este gran capítulo, nuestro cuarto capítulo, tenemos grandes invitados. ¿Cierto, Claudio? Así es, JP. Hola, amigos de Puente B. Hoy nos acompaña un colectivo llamado Micrópolis. Ellos son un colectivo que se encarga del archivo visual de transporte público de Santiago del Paraíso, principalmente, pero están abarcando todas las zonas del país. Historiadores también y amigos de esta causa. Nos acompaña entonces Simón Castillo, Marcelo Mardones y Waldo Vila. Muchas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos, Gracias. chiquillos. Cuéntanos un poquito, no sé, Simón, cuéntanos un poco, con el micrófono siempre, ¿por qué, de dónde nace Micrópolis? Mira, para aceptar una versión resumida, nosotros nos conocíamos desde los años de la universidad, desde el pregrado, pero fue a partir de que ingresamos al doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica, el año 2006 en mi caso, 2009 en el caso de Waldo y Marcelo, que empezamos a darnos cuenta que había un enorme vacío sobre un problema que era muy contemporáneo, muy contingente, como era el transporte público. El año 2007 se había implementado Transantiago y nosotros nos dimos cuenta que realmente no solo no había resultado como se esperaba, sino que había una falencia de memoria histórica sobre este problema urbano, sobre esta cuestión que afecta a todos los ciudadanos, gente rica, pobre, clase media. La verdad es que no había ninguna o muy poca reseñas históricas que nos dieran como algo sólido, una cuestión sólida para empezar a entender qué había pasado en nuestras ciudades respecto a eso, y nos dimos cuenta con el tiempo que Transantiago simplemente fue el final, o diríamos un elemento más de una larga historia de sinsabores. Del transporte de público. Perfecto. Micrópolis, ¿cuándo nace oficialmente como colectivo? O sea, me dijiste el Transantiago como punto de vista inicial, pero Micrópolis, ¿cuándo nace? Mira, el año 2011, nosotros, el 2010 en realidad, decidimos postular justamente en el marco del doctorado. Yo estaba realizando una tesis sobre trabajadores tranviarios y en ese momento comenzó a aparecer una gran cantidad de material fotográfico en torno al tema del transporte público. Yo revisando distintos tipos de fuentes, revistas, archivos fotográficos del Museo Histórico, de la Universidad de Chile, fue apareciendo mucho material relativo a fotografías principalmente, pero también, no sé, desde cómics, iconografía, etc. Entonces, en esa reunión de material nos llevó que en un momento decidiéramos y planteáramos en realidad la posibilidad de hacer un relato histórico sobre la evolución del transporte público en Santiago. Y así, a través de un Fondart, nos pudimos publicar un primer libro el año 2011 que justamente tenía por nombre Micrópolis, Historia Visual del Transporte Público de Santiago, y ese fue el comienzo de nuestro trabajo. A partir de ese texto, y de ahí hubo una continuidad por medio de redes sociales y después una serie de Fondar más que nos han permitido mantener hasta el momento. Quiero hablarles de sus libros. Cuéntenos un poquito, yo lo voy a ir abriendo y me va a costar, ¿no? Pero cuéntenos un poquito de sus distintas publicaciones. Aquí tenemos uno también. ¿Y de qué se trata cada una de sus distintas publicaciones? Acá tenemos dos publicaciones. Sí. Y ahí cuéntenos un poquito. Mira, lo que tienen en sus manos son nuestras dos últimas publicaciones del año 2017, el que tiene JP, y el otro el de este año 2018. El del 2018 es básicamente un libro que ve la relación entre urbanismo y el transporte público en Latinoamérica durante el siglo XX, y está constituido por capítulos de diferentes autores, arquitectos, historiadores y sociólogos, e intentan ver esa relación, como hemos visto, bastante tensa, no solo en Chile. Hay artículos, un artículo sobre Buenos Aires, otro artículo de un especialista brasileño, y que fue fruto de un seminario que organizamos en el Museo Benjamín Vicuña Maquena. Ese es el de... Este es el de urbanismo y transporte público, y que pudiéramos decir que es una mirada a la relación entre la disciplina del urbanismo y las políticas públicas en torno al transporte de masas. Y el libro que tiene JP, el Estado sobre Ruedas, ¿ya? Allá. Trata específicamente de lo que hablábamos hace un ratito, es decir, cuando el Estado interviene en el transporte, incluso con capitales de Corfo. O sea, hay una política institucional, estatal muy
interesante. Subsidiaria, claro, que estuvo presente en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Antofagasta y Concepción. Es decir, con la actuación del ETC, así se le llamaba, o ETCDLE, Empresa de Transportes Colectivos del Estado, vemos que se trató de un problema a nivel nacional. Es decir, en todo el territorio teníamos dificultades de este tipo. Y este libro ve la trayectoria histórica de esta empresa en relación a lo urbano. Nosotros somos historiadores del transporte público, pero más allá de eso somos historiadores urbanos. Estudiamos la ciudad y el territorio. Entonces, en este libro vemos constantemente la relación, a veces tensa, a veces más fluida, que vivió la empresa con las distintas ciudades en las cuales operó. Qué interesante. Muy interesante. Pero ustedes también tienen publicaciones de itinerantes, quiero decir, o más bien tienen publicaciones de fotografías de tiene otro nombre, una fotografía. Exposiciones. Exposición, no. No, pero las publicaciones. Ah, sí. Las publicaciones. Historias visuales. Eso, historias visuales. Eso. Sí, los dos primeros proyectos que realizamos como colectivo fueron libros de ese índole. El primero fue el que les mencionaba hace un rato de Santiago, un relato visual de la historia del transporte público de Santiago entre 1857 y el año 2007. Y después hicimos uno sobre Valparaíso, que se llama Un siglo de historia visual del transporte público de Valparaíso, que cubría el año 1860 al 1960. Entonces nuestra intención en ese sentido fue aprovechando el material que habíamos ido recolectando para nuestras diferentes investigaciones, nuestros diferentes trabajos, era crear relatos más o menos visuales de los cambios que comentaba Waldo hace un momento, tecnológicos, pero también de los impactos sociales, de los conflictos culturales que estaban. Y eso lo seguimos además apoyando por medio del trabajo de redes sociales, que vino de la mano de la publicación de estos libros. Nos dimos cuenta que cuando habíamos terminado el primer libro, que el proyecto había sido exitoso, por lo tanto merecía tener una cierta continuidad. Y ahí el trabajo de redes sociales fue muy importante para seguir subiendo nuevo material fotográfico, posteriormente asociado también a cada uno de los proyectos que hemos realizado. Hemos montado diferentes exposiciones, hemos tenido exposiciones en metro, en distintos museos, en bibliotecas regionales. Bueno, nos pueden contactar a nuestro correo, que es bastante fácil, colectivomicropolis@gmail.com. Nuestro Facebook se llama micro-polis, Archivo Visual del Transporte Público de Santiago, y nuestro Twitter, @micropolischile. En esas, a través tanto del colectivo micropolis@gmail.com como del Twitter, y ahora tenemos Instagram también. En Instagram puedo encontrar alguna foto, me imagino. Totalmente, las fotos más icónicas que tengamos. Totalmente, tenemos un archivo, por lo menos en Facebook, de unas más de 500 fotografías históricas sobre el transporte, porque es una pega que ya llevamos por lo menos 6 años, entonces ahí es donde un poco se va acumulando. Y, disculpa, yo olvidé, www.micropolis.cl, nuestra página web. Ya saben, www.micropolis.cl. Un último aviso, que el que se interese por cualquiera de los dos libros nos puede contactar en las redes sociales para adquirirlo. Repetimos el correo, el correo colectivomicropolis@gmail.com. Excelente. colectivomicropolis@gmail.com. Así que bueno, también van a estar ahí etiquetados en todas nuestras redes para que los puedan pinchar los chiquillos, compartir imágenes y, por qué no, lo más importante, comprar ahí su libro porque está interesantísimo. Chiquillos, les agradecemos que hayan venido. No, pues gracias a ustedes.